Luego de haber visto la parte de indicadores y que ya sabemos cuál es la importancia, vamos ahora a irnos hasta el otro extremo a ver la parte de recursos. ¿Bien? Ahora, esto es una matriz de ejemplo donde el objetivo es tratar de mostrar los distintos componentes de una matriz de caracterización. Ustedes lo pueden hacer más bonito, ¿no? Más estructurado, colores, quizá con otras posiciones donde se vea mejor. Hay muchos ejemplos en internet, pueden ver. Eh, sí, no es que tienen que usar así esta matriz así fea, ¿no? En grises, en escala de grises, ¿no? Como si hubiese sido impreso en una impresora antigua. ¿Ok? Pueden personalizarla, pero eso sí que contenga todas los componentes. Luego de ver los indicadores, vamos a ver la parte de recursos. Esta es una parte muy importante. Recuerdan que un proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas en resultados, ¿no? O un conjunto de actividades que se interrelacionan entre sí que para proporcionar resultados a través de ciertas entradas. Cuando estábamos analizando el CIPOC de un proceso productivo, por ejemplo, el input eran las materias primas y el output era el producto transformado. Si vemos un servicio de peluquería, por ejemplo, el input es el cliente, ¿no? El input es el cliente recibe el proceso y luego el output es el cliente ya con el pelo teóricamente bien cortado y el cliente más guapo, ¿no? Ya, teóricamente. Entonces determinamos claramente inputs y outputs de proceso. Pero nace una duda, ¿no? Decimos el input de un proceso no solamente es, por ejemplo, la materia prima, porque en un proceso yo también voy a utilizar una máquina, en un proceso yo también voy a utilizar equipos de protección personal, en un proceso yo también voy a utilizar herramientas, imaginemos que es un proceso de carpintería, voy a utilizar herramientas además de máquinas, ¿no? Entonces empezamos a decir que los inputs son todas las cosas necesarias para que el proceso funcione. Y no es así. Todas las cosas necesarias para que un proceso funcione o se realice tienen dos grandes categorías. Son los inputs y los recursos. La diferencia es que los inputs son aquellos que se van a transformar para obtener el resultado esperado, el output esperado. Por ejemplo, entra materia prima, entra bloques de madera y sale una silla, ¿no? O sale madera cortada con las dimensiones solicitadas. El producto se está transformando. Y recuerdan que también hay inputs que son intangibles. Ok, llegó la materia prima que yo voy a procesar, pero ¿eso me basta para procesarla? No, tengo que saber cómo la voy a procesar, en qué cantidad, para qué cliente, con qué especificaciones, etcétera. Entonces necesito información que va a mezclarse, entre comillas, mezclarse con la materia prima para ser transformada. Esa información va a ser consumida en su totalidad por el proceso, ¿no? Por las actividades del proceso para generar el output. Entonces yo necesito además una orden de producción, una ficha de especificaciones técnicas. Esos son los inputs que yo requiero para gatillar distintas actividades del proceso que finalmente me generarán un output. Esos son los inputs. Mientras que los recursos, para ir a un ejemplo práctico, son el trabajador, la maquinaria, algunos insumos indirectos, ¿no? Que utilicemos, herramientas, la infraestructura del local necesaria para realizar el proceso también son recursos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, profesor, contra los inputs? Los inputs ya les mencioné que son que se transforman o se consumen totalmente para obtener el resultado, mientras que los recursos no, nosotros en el proceso no metemos al trabajador, lo procesamos y el trabajador sale empaquetado para que vaya al siguiente proceso. No. La maquinaria participa, es más bien a través de la maquinaria vamos a procesar la materia prima, etc. En un proceso en industria de servicios, por ejemplo, en un restaurante, las mesas donde comen los
Se me fue la palabra. Los Comensales. comensales, correcto, muchas gracias. Donde cenan, almuerzan o desayunan los comensales, la mesa no es un input, la mesa es parte de la infraestructura. No es que el comensal almuerza, termina su proceso de almorzar y se lleva la mesa con la silla a su casa. No, no es parte de. Muy bien. Esa mesa sirve para que se realicen para que almuercen múltiples comensales. Llega una familia, almuerza, sale, llega otra familia, en la misma mesa, ¿no? Almuerza y sale. El mantel, no es que el comensal se lleve el mantel, bien, el mantel, ¿no? Algunos restaurantes lo lavarán, otros lo sacuden y sigue sirviendo ahí. Los cubiertos son un input, ¿no? Los cubiertos son un recurso para que se dé el proceso, ¿no? Se usan los cubiertos, luego se lavan, regresan para que sigan dando atención a los comensales. Muy bien. Entonces vamos ahí quizá notando la diferencia. Es que un recurso participa, ¿no?, en la obtención del resultado del proceso. O algunos autores mencionan que un recurso es una unidad de trabajo que entrega parcialmente un esfuerzo, un trabajo para transformar o participar de las actividades de un proceso. El trabajador, por ejemplo, es un recurso humano, ¿no? No es un recurso material o de maquinaria, es un recurso humano que dedica ciertos minutos hombre o ciertas horas hombre en procesar cierto producto. No es que el trabajador se va con el producto y va viajando en otro proceso, y va viajando a otro proceso, y va viajando a otro proceso junto con el producto, ¿no? El trabajador termina ese producto, lo manda al otro proceso, el producto va hacia el otro proceso y el trabajador procesa otro producto en ese mismo proceso. Destina parte de su trabajo, su esfuerzo, en la obtención del resultado. Esos son los recursos. Muy bien. ¿Qué tipos de recursos existen? Varios tipos de recursos que son necesarios para realizar el proceso. Apoyémonos en las 5 M's. ¿No? Recurso de mano de obra, recursos humanos, recursos de medio ambiente o infraestructura. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Como vemos, estamos clasificando. Recursos de maquinarias y materiales. Aquí no aparece, pero ustedes también lo van a tener que mapear, ¿no? Porque esta es una matriz de ejemplo. Maquinarias y equipos, ¿no? Ya sea que se utilicen máquinas o máquina herramientas, ¿no? Un taladro, un esmeril, etc. ¿Qué otro tipo de recursos? Mencionábamos humanos, la M de mano de obra, la M de medio ambiente o infraestructura, la infraestructura de vida, ¿no? Se puede desarrollar, por ejemplo, como les mencionaba, el proceso de ciertos cultivos de flores requiere de un ambiente muy climatizado. Hay flores que son muy sensibles a ciertos cambios de humedad, de temperatura, al toque se marchitan o no florecen. Muy bien, entonces necesitan un medio ambiente controlado. ¿El medio ambiente se va con la flor? O sea, todo el sistema de climatización y el espacio físico se va. No, ¿ok? Participa en el proceso, es necesario, sí. No se olviden que cuando hablamos de infraestructura o medio ambiente, es no solamente la infraestructura estructural, la parte física, sino también la tecnológica. Por ejemplo, en un almacén, en el desarrollo del proceso de almacenamiento, yo necesito un sistema para generar un Cardex de entradas y salidas, ¿no? Un sistema, bien, también eso, ¿no? Para nosotros poder dar esta clase, yo necesito de Teams, si no, no podría realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Necesito de una plataforma, de una infraestructura tecnológica, necesito de una infraestructura física, necesito de un ambiente con adecuada iluminación, con poco ruido, con un escritorio para poder realizar, ¿sí?, una clase. ¿Se entendió? Entonces, ese es el recurso infraestructura. También mencionábamos el recurso en maquinarias y equipos. Yo necesito aquí mi laptop, necesito el monitor, la cámara web, son equipos que necesito, ¿sí? No es que yo doy la cámara web y ustedes a cada uno parto mis equipos, los parto y les reparto en pedacitos a cada uno luego de la clase. No, se entiende, ¿no? Creo que se va captando la idea. ¿Ok? Entonces,
Esos son los recursos necesarios para el proceso. Muy bien. Profesor, pero también hay una M que es de mediciones. Ah, la M de mediciones ya la vimos sin que ustedes se den cuenta. Mediciones o indicadores del proceso para saber si estamos haciéndolo bien, ¿no? Ah, ya, profesor. Ah, pero acá lo voy a agarrar. Y la M comúnmente de método, profesor. La M de método, que es un recurso un poco más distinto que estos de aquí, lo hemos puesto en un lugar especial, que es la documentación. Acá van a estar los métodos de trabajo, todo lo referido a la documentación. Ah, ya, profesor, entendido. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está la M de mediciones, la M de método, y acá deberían estar la M de mano de obra, la M de maquinarias y equipos, la M de infraestructura o medio ambiente, y la M de materiales, pero no se confundan estos materiales con inputs, ¿no? Sino los materiales indirectos que participan en el proceso. Muy bien, materiales indirectos que participan en el proceso. ¿Ok? No sé, pues los equipos de protección personal que no se van con el proceso, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo utilizo para, antes de meter la pieza a la máquina, tengo que lavarlo, necesito detergente o cierto solvente para lavar la pieza antes de que ingrese limpiecita a la máquina, ¿no? Esos son consumibles, por así decirlo. Muy bien, eso es importante. Son los materiales. No confundan el material con la materia prima o el input tangible que va a ser transformado. ¿Ok? Muy bien. Y acá es importante para esta parte identificar también quiénes son los proveedores, pero de este recurso. No confundan, por favor, estos proveedores con los proveedores de los inputs. Estos son los proveedores de los recursos. Por ejemplo, normalmente los proveedores de los recursos también van a ser procesos de la organización o algunas entidades externas. ¿Quién provee el recurso humano? ¿Quién provee al recurso de operadores, gerentes, supervisores, todos los que participen en el proceso, ¿no? Esos son los recursos humanos que participan en el proceso para que se lleve a cabo. Analistas, practicantes. Hay un proceso en la organización que su chamba es entregar la gente adecuada, con las competencias adecuadas a cada uno de los procesos. ¿Qué proceso creen que sea de la organización? Les doy una pista. Es un proceso de soporte. Recursos humanos. Muy bien, el proceso de recursos humanos, ¿no? Una de sus objetivos es entregar al personal adecuado y mantenerlo contento, ¿no? Velar por que se mantenga, que se desarrolle constantemente. Ok, entonces, acá, ¿qué pondríamos? Proveedor, gestión de recursos humanos. No es necesario poner gestión de recursos humanos, provee al trabajador, no toda una palabrería, no. Porque acá es entender visualmente, rápidamente, a través de una matriz. Gestión de recursos humanos es un proveedor que ya sobreentendemos que es al proceso de recursos humanos. Ahora, ahora vamos a hacer un poquito más difícil. Hablemos de una maquinaria. ¿Quién provee la máquina? ¿No? ¿Quién sería el proveedor de la maquinaria? Al toque se nos viene a la mente, el que la puso por primera vez el que la hizo aparecer en la planta, es el que ha provisto la máquina, ¿no? Si entendemos como proveedor al que entrega algo o al que lo hace aparecer, entonces diremos, gestión de compras, profe. No es una respuesta errada, pero quizá no es una respuesta muy exacta para los fines que estamos buscando. El fin que estamos buscando es saber quién es el responsable de que me entregue adecuadamente ese recurso. Si es una máquina que está ahí hace 10 años y que es la máquina principal, ¿no? Que realiza cierto proceso productivo, pensemos de esta manera, ¿no? Con el fin que estamos buscando, que es saber chequear al toque cuál es el proceso que es responsable de entregarme este recurso en adecuadas condiciones para yo, dueño del proceso, no tener problemas, ¿no? ¿Quién creen que sea el proceso que se encargue de mantener una adecuada confiabilidad en las máquinas, que las máquinas no me fallen en el proceso?
¿Qué proceso creen que sea? Mantenimiento. Mantenimiento, muy bien. Mantenimiento es el proceso, ahí lo consideramos como un proveedor de ese recurso, o un responsable, por así decirlo, ¿no? Es el que va a velar porque esa máquina pues tenga la máxima confiabilidad, falle lo menos posible, ¿no? O sea, tenga muchas más horas trabajando, y que cuando falle se repare al toque, ¿no? Se repare al toque y ya se encargará de hacer su planificación, de tener los repuestos adecuados, el personal capacitado, etcétera, para que repare rápida la máquina, porque es un recurso que yo proceso necesito. Muy bien. Y también podemos decir, ¿quién será entonces el proveedor de los materiales indirectos, ¿no? Del detergente para lavar, del wipe para limpiar la máquina, ¿no? Etcétera, durante el proceso de producción. ¿Quién provee eso? ¿Quién se encarga de, quién se hace responsable de que siempre tengamos ello? ¿Ok? El proveedor puede ser logística interna, quizá. Mucho va a caer, no caigan en la confusión de que compras es el encargado. Como compras debe comprar todo, entonces siempre debe ser el responsable. No necesariamente, porque compras solamente ejecuta la compra, ¿no? Pero compras solicita, no es el todopoderoso que sabe qué es lo que van a comprar en la planta, cuántos lapiceros necesitan en oficina. Por eso compras dice, necesito solicitudes, que me envíen sus solicitudes de compra. Probablemente ahí, dependiendo de la organización, puede ser la planificación y control de la producción, puede ser para un proceso productivo, ¿no? Que el que se encargue, además de la planificación de las materias primas, los tiempos y toda esa chambaza que hace el PSP, también de tener los insumos adecuados. O puede ser que la empresa ya haya definido y haya dicho, estos insumos, ¿no? El lubricante, o el quita, cuando se está trabajando con máquinas, hay los solventes que participan o que utilizamos indirectamente en la fabricación. Estos son, vamos a tener estos niveles de stock y tu logística interna te encargas de que haya siempre stock de esto. Muy bien, entonces ahí ya la chamba es de logística de entrada, ¿no? Logística interna, que es el que va a encargarse de proveer ese recurso o que siempre lo tengamos en la calidad de vida, en la cantidad que requeramos y en el momento que deseamos, ¿no? Muy bien. E infraestructura, proveedor de la infraestructura. A ver, este es un... Hablemos de esta infraestructura, ¿no? Pucha, tengo que averiguar qué empresa fue la que construyó este escritorio, esta habitación, ¿no? En el domicilio del profesor o en la universidad. La infraestructura es el salón de clases, ¿no? Más la infraestructura tecnológica, el ecran, el proyector, el internet, Teams. Proveedor, entonces, pucha, qué complicado, ¿no? ¿Quién es el encargado de el constructor, ¿no? Que lo construyó hace 30 años el edificio? No es así, ¿no? ¿Quién es el encargado de que esa infraestructura se mantenga en óptimas condiciones para que el proceso se desarrolle adecuadamente? Pueden ser varios proveedores. Puede ser que mantenimiento sea el que se encargue pues, de mantener la luz y todo eso, ¿no? Todo funcionando, temas estructurales, ¿no? Los tomacorrientes. Puede ser que en la empresa el proceso de mantenimiento tenga que ver eso. Normalmente cuando son empresas pequeñas, la misma administración es la que se encarga, ¿no? Falla algo, llama a un tercero, ¿no? Que lo va a arreglar, etc. ¿Se entendió? No es el tercero el proveedor, sino el que se encarga, veámoslo en este caso, quién se hace responsable porque el recurso de infraestructura esté en óptimas condiciones. El que tengamos luz, que tengamos calefacción o que tengamos temperatura y todo eso, se encarga la administración, ¿no? Si pasa algo, ellos ya lo resuelven. Yo no sé cómo, pero a mí me resuelven lo que yo necesito en mi proceso. ¿Se entendió? Hay que identificar adecuadamente a los proveedores. Muy bien, quizás nos debamos tomar ahí un poquito de tiempo también e identificar adecuadamente quiénes serán los proveedores de este tipo de recursos. Muy bien, no podemos hablar que hay proveedores de indicadores porque los indicadores los va a medir el propio proceso, ¿sí? Proveedores de documentación también hay, pero no los vamos a explicar después, esta parte en documentación, cómo se van generando, ¿no? Hay proveedores de documentación también, de cierta documentación, pero lo hemos puesto aquí en una columna específica porque la documentación es muy importante para un sistema adecuado de gestión de la calidad, ¿no?
Gestión de la calidad del proceso, es decir, que el proceso se realice de manera estándar, adecuada y que sea muy predecible sus resultados, que obtengamos siempre los resultados esperados. Ok, quisiera saber ahora si se entendió la parte de recursos, este bloque de la matriz de caracterización. Quisiera que me confirmen, por favor. Sí, o si tienen alguna consulta, puedan realizarla sin inconvenientes. Levantando la mano, ¿no? O escribiendo en el chat. Sí, adelante, señorita Ramos. Ingeniero, disculpe, ¿a quién había dicho que era proveedor de infraestructura? Va a depender, ¿no? Pueden ser uno o pueden ser varios. Puede ser que la infraestructura dependa en cierta parte de mantenimiento. La empresa le puede haber dado o la organización le puede haber dado parte de la responsabilidad de mantener adecuadamente la infraestructura a mantenimiento. O administración también puede ser. A veces administración se encarga de los trabajadores que limpian, ¿no? Mantienen adecuada la infraestructura, la mantienen limpia. También el proceso de administración, que siempre es un proceso que hay en la organización, se encarga de ello, ¿no? Va a depender de cómo la organización trabaje, cuáles sean sus políticas. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, señor Calle. Ingeniero Bocángel, en mi caso quiero preguntarle, yo he anotado dos ítems más aparte de los recursos que se visualizan ahí, humanos, infraestructura, proveedores, que son maquinarias y equipos y materiales indirectos. ¿Está correcto, ingeniero, que considere esos 5 recursos? Los proveedores no son un recurso, sino son los proveedores del recurso, de los recursos, ¿no? No considera proveedores como un recurso. No hay, ahí se Correcto. listan a los proveedores de los recursos, ¿no? Serían humanos, infraestructura, materiales indirectos, ¿no? Podemos llamarle así, o materiales simplemente como recursos, puesto que ya diferencian entre inputs y recursos, y maquinarias y equipos. ¿Sí? Esos son los que deberían identificar. Gracias por la pregunta. Muy bien. Continuamos entonces. Respecto a la documentación. ¿Sí? Documentación. La documentación es algo muy particular, que es muy importante que un proceso la tenga. Siempre hay que apuntar a documentar un proceso, ¿sí? Pues es lo que nos va a permitir la estandarización y la obtención de resultados estándares, ¿no? O predecibles. Normalmente en una organización podemos clasificar a la documentación en 3 categorías: documentación interna, documentación externa y registros. La documentación interna es la que ha sido generada por propio conocimiento, know-how de la organización. Son como documentos propios. Por ejemplo, en el proceso de logística interna son los procedimientos o instructivos que tenga el proceso. Por ejemplo, la organización puede haber desarrollado o tiene un procedimiento de recepción de materiales e insumos, procedimiento de almacenamiento de materias primas, procedimiento de almacenamiento de sustancias peligrosas, procedimiento de despacho del almacén, procedimiento de registro y control del CARDEX, ¿no? Entradas y salidas del almacén. Y así diversos procedimientos que estandarizan. No se olviden que un procedimiento es la manera adecuada en cómo se realiza o un proceso completo, un gran procedimiento, ¿no? O sus actividades. Muy bien, entonces puede haber procedimientos conforme haya actividades en la organización. Bien, eso es importante, pero también pueden ser instructivos. ¿Se acuerdan que un instructivo está enfocado en un detalle muy específico a nivel de tareas o un pequeño conjunto de tareas? Estos son los instructivos. Muy bien, puede haber instructivos de operación o instructivos de operación del sistema de Cartex, instructivo para manipular el montacarga dentro
del almacén. Instructivo de realización de vales de despachos, ¿no? Los instructivos son más pequeños, más visuales, puede haber distintos instructivos. ¿Ok? Y eso hay que colocarlo acá, ¿no? O sea, listarlos. Normalmente un procedimiento siempre tiene un código, ¿no? Procedimiento de logística interna 001, PLI 001, o no, P-LI 002. Las organizaciones normalmente suelen codificar, pero como ustedes probablemente, muchos de ustedes, según he visto los equipos, son organizaciones pequeñas, probablemente no tienen ningún procedimiento, entonces ustedes van a proponer aquí los procedimientos mínimos, así como los indicadores, que ustedes crean que la organización deba empezar a realizar. ¿Sí? Si es que la organización ya tiene un procedimiento, lo colocan aquí, ¿no? O si no, proponen 1 o 2 procedimientos. No le van a poner, pues, que la organización deba hacer 15 procedimientos, ¿no? Bien complicado, ¿no? Eso, se va a lograr eso, sí, pero la mejora es continua. La rueda va avanzando poco a poco. Y acá empiezan a listar los títulos, digamos, de los procedimientos e instructivos. Todo eso es de generación interna de la organización. Es decir, los procedimientos lo hemos hecho nosotros mismos de la organización, ¿no? Con ayuda de practicantes o con ayuda de externos, pero es fruto del conocimiento interno de la organización, de lo que nosotros hemos decidido de cómo se deben hacer las cosas, cómo nos funciona mejor, bajo las distintas circunstancias que nosotros operamos. Muy bien, esa es la documentación interna, que ayuda a que el proceso se desarrolle de manera adecuada y estándar. Pero también hay otro tipo de documentación, que es la documentación externa, que es una documentación que nos ayuda a realizar ciertas actividades del proceso, pero que no es de autoría nuestra. Por ejemplo, si seguimos hablando de logística interna, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, todo producto que se utilice, producto que viene embotellado, químico, incluso la lejía que tenemos en casa, etcétera, tiene una ficha de datos de seguridad, se llama hoja de datos de seguridad o las hojas MSDS por sus siglas en inglés. Material Safety Data Sheets se llama, ¿no? Entonces, ¿qué son esas hojas? Son justamente una hoja, bueno, algunas hojas que en la jerga común se le dice la hoja de datos de seguridad o las hojas de seguridad de los productos. En esas hojas, es así como cuando compramos un jarabe, ¿no? Y dentro de la cajita del jarabe viene una hoja con indicaciones, contraindicaciones, qué hacer en caso de que el jarabe no se ingiera, he visto que está incluso por la nariz o que lo tome un bebito, etcétera. Todas esas indicaciones ya, iguales con un producto, con todos los datos de seguridad. Por ejemplo, ¿qué pasa si la lejía nos cae a los ojos? ¿No? ¿Qué es lo que se debe hacer? Lavar con abundante agua, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si se inhala amoníaco, por ejemplo? Si alguna vez, bueno, nunca lo hagan, ¿no? Inhalan amoníaco, ¿qué es lo que se debe hacer? Los primeros, como que las recomendaciones de seguridad en caso de contacto, las recomendaciones sobre el almacenamiento de producto, ¿sí? Hay productos que se deben almacenar en lugares oscuros, en lugares no tan húmedos, fuera del calor. Hay productos que se deben almacenar no en la intemperie porque llueve y generan reacciones exotérmicas. Les cae agua y se prende fuego, ¿no? Entonces, o genera mucho calor, ¿no? Cuando les cae agua, son reacciones exotérmicas. Entonces, están todos los datos ahí de seguridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, o no guardarlo junto a otros compuestos, ¿no? Imagínense que guarden algún compuesto con otro que puedan hacer combustión, ¿no? Etcétera. Están los ya verán ustedes en el curso de seguridad, están los pictogramas de seguridad. No sé si alguna vez han visto un camión cisterna yendo por la calle o la carretera y tiene varios pictogramas, ¿no? De colorcitos, que significan la inflamabilidad, la corrosión, los grados, bueno, lo que me acuerdo, corrosión, inflamabilidad, toxicidad y tienen varios colores y números, ¿no? Entonces, todo eso está en la hoja de datos de seguridad. Muy bien. Permítanme un segundo. Voy a buscar un ejemplo de ellas.
Y esta hoja no la hace la empresa, esta hoja la hace el fabricante del producto. ¿Sí? Si compramos lejía Clorox, que creo que es de Johnson Johnson, si no me equivoco, la hoja de datos de seguridad es provista por Johnson Johnson. ¿Ya? Si compramos un producto de tal, el fabricante normalmente es el que emite la hoja de datos de seguridad. Hoja de datos de seguridad. Por dar un ejemplo, aquí tenemos una ficha de datos de seguridad, voy a maximizar, ¿no? Este es el fabricante y el fabricante es quien emite la hoja de datos de seguridad y lo entrega a sus distribuidores para que lo entreguen a los clientes, etcétera, ¿no? Tienen bloques normalmente, ¿no? La sustancia, de qué se compone la sustancia, cuáles son los peligros, ¿no? Muy tóxico para los organismos acuáticos, las condiciones, la composición del producto, los primeros auxilios referentes al producto. Sí, miren, continúan los primeros auxilios. En caso haya un incendio con este producto, insumo, cómo luchar contra incendios, ¿no? En caso se vierta accidentalmente al medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Manipulación y almacenamiento. ¿Me confirman si se está visualizando, por favor? Estoy mostrando una página web. Sí, sí se visualiza, ingeniero Boca. Gracias. Entonces también tiene una sección de manipulación y almacenamiento, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento, ¿no? Tiempo máximo 24 meses, a una temperatura mínima de 5 y una máxima de 30 grados, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cuáles son controles? ¿Qué utilizar para manipular este material, ¿no? ¿Qué tipos de protección personal, etcétera? Toda la hoja de datos de seguridad sobre ese insumo que estemos trabajando. Muy bien. Ok. Entonces, como les dije, ese documento no es, pues, no es obligación de la empresa crearlo, ¿no? A no ser que sea una empresa productora de estos insumos que debe entregar eso como obligación, ¿no? Es una obligación legal e internacional entregar estas hojas de datos. Pero sí es obligación de la empresa que va a utilizar estos insumos y que lo va a almacenar, tenerlo ahí, tenerlo junto en el área de almacén probablemente, ¿no? Y que lo conozcan los participantes del proceso, capacitarlos, etc. Pero es, al fin y al cabo, una documentación que no ha sido generada por la organización, sino es una documentación externa. Me adelanto a la pregunta, ¿no? Profesor, pero la organización es la que lo ha impreso. Eso no se refiere, ¿no? Sino me refiero a la elaboración del documento. Es una documentación externa. ¿Ayuda en el proceso? Sí, ¿no? Obviamente en el proceso, en la actividad de almacenamiento, en la actividad de manipulación, etcétera, es un documento que nos va a ayudar a que el proceso se ejecute de manera correcta. En este caso, el proceso de logística interna. Profesor, entonces acá tenemos que poner las 348 hojas de seguridad de los distintos insumos que utilizamos en la fábrica. Obviamente que no, se pone lo que tratamos de explicar acá, es la comprensión, hojas de datos de seguridad de los insumos, ¿no? Que se almacenan, ¿sí? No es que se pone uno a uno, ¿no? O podemos poner compendio de hojas de datos de seguridad, que es una documentación que va a estar, que va a ser requerida en el proceso. Muy bien, eso es un ejemplo de documentación externa. Por ejemplo, otro proceso de mantenimiento, proceso de soporte. Tenemos una actividad que es, hemos hecho nosotros nuestros procedimientos de mantenimiento preventivo, ¿no? O sea, toda la parte de cómo vamos a lidiar con el mantenimiento preventivo. Primero planificar, determinar las horas de trabajo, controlar,
hacer inspecciones continuas, determinar cuándo es el mantenimiento, ok, cuando en las actividades ya del mantenimiento, todas las actividades correspondientes, habrá un procedimiento, ¿no?, interno de apagar la máquina, avisar a los operarios. Nosotros creamos todo nuestro procedimiento de cómo vamos a realizar un mantenimiento, por ejemplo, preventivo o correctivo, ¿no? Eso lo genera la organización. Pero una vez que el mecánico, imaginemos un mecánico electricista, va a hacer ya la reparación de la máquina, es una máquina inmensa, ¿no?, a reparar, hacer el mantenimiento eléctrico o reparar una falla, más complicado incluso reparar una falla, y la empresa pues tiene 300, 400 máquinas de distintos tipos, ¿no?, más grandes, más pequeñas. ¿Ustedes creen que el mecánico se sabe todas las máquinas de memoria? Él se va a apoyar en algo, ¿no? ¿En qué creen que se apoya para dar con la solución, a solucionar el problema? Se apoya en un documento. ¿Qué documento creen que puede hacer para reparar la máquina? ¿No se escuchó? En el ¿Manuales? ¿Un manual tipo de de... manuales? Correcto, en el manual de la máquina, ¿no? En el manual de la máquina, cuando ustedes compran un electrodoméstico también y quieren reparar algo, quieren saber por qué está apareciendo esa lucecita, ¿qué es lo que hacemos? Un manual, ¿no? El manual de la maquinaria, es una documentación externa. Nos lo entregó el fabricante o el que ha vendido el producto y ahí está, sobre todo el fabricante, ¿no? Y ahí está con toda la información sobre la maquinaria, ¿no?, que nos va a ayudar a realizar un proceso de mantenimiento adecuado. Bien, todos los procesos deben tener documentación externa, obviamente que no todos utilizan documentación externa, ¿no?, en el proceso. Para aquellos que sí, hay que identificar qué documentaciones externas son las que se deberían utilizar, ¿no?, para la realización del proceso. Y finalmente, los registros. ¿Qué es el registro? El registro es la evidencia la evidencia documentaria de que se está realizando ciertas actividades. Por ejemplo, cuando en logística interna vamos a despachar un producto, lo que generamos es un vale de despacho, ¿no? El de almacén dice, le estoy dando a Juan Pérez de mantenimiento 5 repuestos, 5 bobinas de repuesto, ¿no? Fecha tal, orden de solicitud número, de acuerdo al orden de solicitud número tal, ¿no? Es un formatito que se rellena, firma el que lo ha entregado, el que está entregando, y el que va a recepcionar, compadre, fírmame acá, ¿no? Que es una evidencia de que yo te he entregado para guardar mi registro de entrega, ¿ok? Entonces, pum, firman, lo guardan y lo guardamos, lo empezamos a archivar nosotros. Eso es un registro, muy bien. Entonces, el vale de despacho es un registro. Y así hay distintos registros en los procesos. Muy bien, los registros en los procesos. Puede darse el caso en que un output puede ser un registro también, sí. Cuando cuando se emitían facturas físicas, pero también se da con las electrónicas. El proceso de gestión comercial, probablemente, si es que la empresa lo considera así, es el que se encarga de emitir las facturas, ¿no? El vendedor probablemente es el que en el sistema emite las facturas, ¿ya? Entonces, cuando emite una factura, es un output que va al cliente, porque el cliente, ¿no?, recibe la factura que le ha emitido el vendedor. Muy bien. Entonces, estamos facturando, es un output. Pero puede ser que también sea un registro. Guardemos una copia de la factura en unos registros, ya sean digitales, no en carpetas, o físicamente en un file. Imprimamos y le demos una al cliente o se le enviamos a su correo y yo guardo una en mi carpeta o imprimo y guardo otra físicamente. Puede ser también un registro. Ese documento, ese objeto, llamémosle, denominado factura, actúa como output, pero también como registro, porque tiene doble funcionalidad. Es un output y un registro. Muy bien. O si alguno de ustedes ha tenido experiencia de ver facturas manuales, que aún se emiten todavía, o ha trabajado quizá en un negocio, ¿no? Siempre jóvenes nos cacholeamos.
cuando se emite una factura hay 3 copias, ¿no? Una que dice cliente, una que dice destinatario, que es el cliente, una que dice SUNAT, ¿no? Que va a la SUNAT, que es la que te pide, ¿no? Cuando te va a hacer auditorías, y otra copia que dice emisor. Incluso creo que algunas tienen una cuarta copia que dice que es control interno, creo, ¿no? Entonces, esa de control interno la podemos guardar nosotros y la que dice emisor la guarda el proceso de contabilidad. ¿Se entendió? Es un mismo documento que está sirviendo como output y como registro. Pero para otros procesos vamos generando otros registros, ¿no? Por ejemplo, en mantenimiento, ¿no? Una vez que terminamos de hacer un mantenimiento, nosotros hacemos nuestro reporte de mantenimiento, ¿no? Ese es un registro, una hojita que rellena el mecánico, qué es lo que encontró, tal, tal. Lo puede hacer digital en empresas que ya tienen sistematización o manual, ¿no? Lo hacen ahí en el cuaderno de mantenimiento, a veces le llaman, ¿no? Firmado por tal, encontré esto, reparé esto, usé tales repuestos, firmado, pum, listo. Y lo guardamos en el file de la máquina, ¿no? Generamos un registro de mantenimiento. Preventivo, correctivo. Muy bien, los registros abundan, ¿no? Registros de atención a clientes, registros de reclamo. Ya, ok, señor, dícteme su reclamo y va rellenando. La chica, por ejemplo, los operadores que llamamos cuando tenemos que reclamar sobre nuestro internet, lo que hacen ellos es empiezan a generar un registro, ¿no? Empiezan a rellenar una hoja, ¿no? Un formulario digital y le dan enter luego, se genera un registro y ellos guardan ese documento que también puede ser como output, ¿no? Que viaja hacia otro proceso a que resuelve el reclamo, pero ellos se quedan con ese registro del reclamo generado. ¿Bien? Entonces, un proceso normalmente va generando diversos registros como evidencia de que se están realizando ciertas actividades o para comprobar la realización del proceso en sí. Quisiera saber si se ha entendido esta parte de documentación, la diferencia entre interna, externa y registros. ¿Tienen alguna consulta o alguna duda? Me comentan, por favor. Hasta el momento, ¿todo claro? Recursos, documentación. Gracias. Los demás me pueden dar un poco de feedback, por favor, para saber si se está comprendiendo la parte de recursos y documentación. Muy bien. Entonces, vamos a hacer, vamos a ver si es que vamos de largo y salimos antes o hacemos una pausa y regresamos los últimos 15 minutos. Quiero ver, ¿salimos antes? Todos los que estén de acuerdo en salir antes, den like para saber si son mayoría, si no hacemos un break ahora, ¿no? Pongan like, por favor, en el comentario, ¿no? Que les he puesto en el mensaje. Bueno, no salimos, ¿no? No salimos a ningún lado. Culminamos la sesión. A ver, el señor Marco Antonio pide break. Pero hay pocos alumnos. La mayoría ha hablado, ¿no? Como estamos en un lugar democrático, sí, vamos a continuar de largo. En verdad es una dictadura, ¿no? Es la clase de 2 horas, yo puedo irme de largo, ¿no? No es una broma, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Para no perder el ritmo, ¿no? Que están todos, esa frase, esa palabra actual, están todos activados, ¿no? Están todos activados, ¿no? Como si fuese un celular, para continuar con la sesión. Vamos a ver el último bloque, que en realidad es uno solo, por más que esté dividido en 2 columnas, el bloque de riesgos y controles. Aquí ha faltado continuar, quiero hacer una aclaración. Esto no tiene nada que ver con que hacer una correlación, como algunos, no ha pasado en bueno, recién estoy explicando, pero en siglos anteriores,
Busca, profesor, ¿cuál es la correlación que hay entre recursos humanos con documentación interna, con riesgos de maquinaria y con indicadores de cantidad? Porque todos están en una misma fila. No tiene nada que ver, muchachos, ¿ah? Esto es por temas de Excel nomás, ¿no? Que en realidad acá ha salido mal porque faltó hacer una fila hasta acá. Recursos es un bloque, documentación es otro bloque, indicadores es otro bloque, ¿sí? Y no es que riesgos tiene que estar abajo exactamente del C, de la P, los controles abajo exactamente de la O, no. Muy bien, esto es un ejemplo de matriz. Lo importante es que su matriz de caracterización tenga todos los bloques, ¿ok? Pueden hacerlo de otra manera también, ¿no? Con otras figuras, ¿no? Más chévere, separado, incluso separado, pero que tenga todos los componentes. Eso ya, busquen en la bibliografía, también hay bastantes modelos que tenga todos los componentes que estamos enseñando, eso sí. Y acá en riesgos, justamente donde sí debe salir la línea, porque es la única correlación que hay, esta línea debe salir acá corrida, ¿ya? ¿Sí? O sea, esto con una línea acá. Voy a ponerlo con el permítanme. Pluma. Vamos a ver cómo estamos. Ajá. Esto sí debe ser así. Este es el único... Caramba. Ok. Este es el único bloque que sí debe estar así alineado. ¿Ya? Riesgos y controles. Muy bien. Uno de los principios de la gestión de la calidad total de la norma ISO, también un requisito exigido por la norma ISO 9001, por uno de sus parámetros principales, menciona que la organización debe gestionar el riesgo. Es más, dos de los pilares principales de la norma ISO 9000, los dos pilares primordiales, 9001, son la gestión por procesos y la gestión de riesgos. Esas dos componentes son nucleares para que una organización pueda alcanzar la calidad y la mejora continua y su permanencia y existencia a lo largo del tiempo, creando valor para los clientes. Entonces, por un lado, la gestión por procesos, que ustedes están viendo ahorita, y por otro lado, la gestión de riesgos, que creo que no hay un curso específico, pero en distintos cursos van a ver cómo gestionar riesgos, ¿no? En el curso de seguridad y salud ocupacional, por ejemplo, ven cómo gestionar riesgos de seguridad y salud ocupacional. En el curso de control de la calidad, ven cómo probablemente controlar y gestionar riesgos relacionados a la calidad. En el curso, no sé, probablemente en gestión financiera han visto cómo gestionar ciertos riesgos financieros para la organización, ¿sí? Y así. En ciertos cursos van viendo temas de gestión de riesgos, que es una disciplina de la gestión que está en todos lados. Entonces, para que una organización pueda decir que estoy gestionando los riesgos de mi organización, debe gestionar los riesgos al nivel de sus procesos. Si no se evidencia que sus procesos están gestionando los riesgos del proceso, porque los riesgos se generan en los procesos, el peligro se transforma en riesgo en los procesos. Ya saben que el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice, ¿no? Debemos demostrar ello. ¿Y cómo demostramos ante una auditoría o hacemos visible que al menos hemos identificado los riesgos y los controles debidos para gestionar este riesgo? Con la matriz de caracterización. ¿Sí? La matriz de caracterización vamos a identificar cuáles son los riesgos, ¿no? Asociados a los distintos bloques. Los bloques son las 5 M's, también nos apoyamos en las 5 M's. Y cuáles son sus controles asociados. Ya saben, las 5 M, maquinaria, métodos, materiales o insumos, mano de obra, es decir, personas, ¿sí? Faltaría aquí medio ambiente e infraestructura, ¿no? Sería otro bloque de riesgos a analizar. Profesor, ¿y qué es un riesgo? ¿No? Es algún evento, fenómeno, etcétera, que impida o que malogre alcanzar el objetivo del proceso de una manera esperada. Por ejemplo, si la máquina no es mala, falla, me genera fallas en el producto, obviamente voy a obtener productos defectuosos. O sea, el objetivo de mi proceso no es obtener productos defectuosos. Sí, pero a veces pasa, ya, pero hay que hacer que no pase, o que pase lo menos posible. El objetivo del proceso es producir bien
ese producto en proceso. Entonces, ¿qué riesgos asociados hacia la maquinaria o la infraestructura puede ser, o lo pueden separar en otros bloques, hemos identificado en el proceso? Riesgo de que falla de la máquina, ¿no? O parada de máquina. Se para la máquina y el proceso también no logra su objetivo. ¿Por qué? Porque el proceso se demora, voy a entregar tarde. ¿Qué controles son los asociados? ¿No? Acá sí está asociado, por eso les dije que debe haber esta concatenación. ¿Ya? ¿Cuáles son los controles que se deberían realizar? La organización normalmente lo tiene a veces de manera empírica, no en manuales y eso, o que ustedes puedan proponer para gestionar estos riesgos de maquinaria. En métodos, es decir, que no se esté ejecutando de la manera adecuada las actividades del proceso. Muy bien, ¿cuáles serán los riesgos de métodos? No se tienen procedimientos. Por ejemplo, inadecuada ejecución de los procedimientos, inadecuada ejecución de las actividades del proceso. ¿Cuál es un control? Capacitación, ¿no? Capacitación en los procedimientos, capacitación e inducción al personal, etcétera. Muy bien. Riesgos de ciertos materiales. Hay ciertos materiales que son indirectos, pero me pueden malograr el producto, ¿no? Si yo lavo, por ejemplo, el producto con un insumo que es abrasivo, me puede malograr el producto, ¿no? Entonces hay que identificar también los riesgos. Riesgos de mano de obra, ¿no? Relacionados a que el personal no tenga las competencias, el personal no esté capacitado, e identificar los controles, capacitar, programa de capacitaciones al personal, inducciones en campo al personal y todo ello. Entonces debemos identificar los riesgos y los controles que la empresa debería aplicar para mitigar la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos. Ok, esta sería la última parte del bloque de una matriz de caracterización bastante ya sólida, ¿no? Hay matrices de caracterizaciones más light, ¿no? Pero académicamente tenemos que hacer una matriz de caracterización bien sólida, ¿no? Con todos los requisitos debidos para garantizar un adecuado sistema de gestión de la calidad. Quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna duda con esto último que estamos viendo. Me comentan, por favor. Riesgos y controles. Del proceso, ¿eh? Del proceso. Ok, voy a preguntar, ¿se comprendió? Riesgos, controles. Adelante, señorita Ramos. Ingeniero, una consulta. No me quedó claro eso de solo se pueden considerar las 5 M's o más M's incluso en riesgos. Sí, normalmente son son 6 M's, ¿no? Maquinaria, materiales, mano de obra. Puede considerar usted mediciones también, porque puede haber riesgos en medir mal, ¿no? Estamos midiendo mal el proceso, ¿no? Entonces podemos decir, oye, estamos súper eficientes, estamos gastando muy poco, no estamos teniendo defectuosos, pero la realidad es otra, ¿no? También se puede dar por ciertos motivos, ¿ok? Normalmente utilizamos como marco de referencia de ayuda las 5 o las 6 M's para identificar los distintos tipos de riesgos. Ahora, profesor, ¿tiene que haber riesgos de maquinaria en un proceso donde no hay ninguna máquina? Obviamente que no va a haber, ¿no? O sea, la 6M es una ayuda para ayudarnos, o sea, para darnos un patrón de pensamiento, un marco de referencia para ayudarnos a identificar qué distintos tipos de riesgos puede haber. Pero hay procesos donde no puede haber riesgo, o no han identificado ustedes riesgos de maquinaria, o no han identificado riesgos de infraestructura, porque la infraestructura no juega un papel relevante ahí en el proceso, ¿no? Tampoco llegar a la parte muy al detalle, ¿no? Por ejemplo, los equipos que se utilizan son computadoras. El riesgo es que se vaya la luz o que alguien patee el estabilizador y apague la computadora, ¿no? ¿Cómo controlar eso? ¿Amarrar las piernas a los trabajadores? No, ¿no? O sea, no llegar a ese tipo de minucias, ¿no? Que no agregan valor en realidad. Hay que encontrar los riesgos más importantes por los que sí el proceso puede fallar, ¿ok? Por ejemplo, en un proceso comercial, en vez de estar enfocándonos en que
el riesgo de que se me apague la computadora. Hay que enfocarnos en el riesgo, por ejemplo, de que el ejecutivo comercial no siga un procedimiento adecuado para captar al cliente, ¿no? Un riesgo del método. Quizás se le ha dado un speech, cómo debes tú hablarle al cliente, qué es lo que debes ofrecerle, qué es lo que no debes ofrecerle, qué bondad debes ofrecerle del producto, de nuestra empresa, etc. Y si él no está cumpliendo eso, obviamente está malogrando el logro del objetivo del proceso. El objetivo del proceso de gestión comercial probablemente, además de mantener, de lograr la recompra, es captar nuevos clientes, ¿sí? Entonces, esa parte, ese aspecto del objetivo, no lo estás logrando porque no estás siguiendo el adecuado procedimiento de compra, ¿no? Perdón, el procedimiento de venta o de captación del cliente. Entonces, ahí hay que emitir un control. Ese riesgo sí es importante, por ejemplo, porque tiene un gran impacto en el objetivo del proceso. Pero apagar una computadora por error no genera un impacto, pues no es tan relevante, ¿no? Ahora, a un inicio, cuando no tenemos mucha experiencia, cuando estamos a un nivel académico o más de pregrado, pues todo nos parece importante, ¿no? Nos ponemos a filosofar, es que justo le apagan la computadora cuando tenía que enviar un correo al cliente y faltaban 5 minutos, ya nos ponemos a poner en casos específicos, ¿no? Faltaban 5 minutos para que el cliente se vaya de su trabajo, perdimos una venta. Es un riesgo importante, ¿no? Hay que saber diferenciar, pues, lo importante, los pocos vitales, de los muchos triviales, ¿sí? ¿Se entendió, Ramos? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Adelante, Calle, creo que tenía una consulta. Sí, ingeniero, disculpe, respecto a los métodos, le iba a pedir un ejemplo, por ejemplo, de un riesgo en métodos. El método se refiere a la manera en cómo se realizan las actividades en el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Usted quiere reparar un foco de su casa, ¿no? Quiere cambiar un foco y lo va a cambiar descalzo, sin bajar la palanca de luz, ¿no? Y se para en una silla, ¿no? Eso va a generar un riesgo en el método en el que está usted cambiando el foco, ¿no? Y después de haber salido de la ducha, por ejemplo. Ahí va a estar generando un riesgo relacionado a la seguridad y salud ocupacional, pero donde lo que está fallando es el método, el procedimiento de trabajo seguro, ¿no? La manera en cómo se debe realizar el, el cambio de una luminaria o de un foco, ¿no? Entonces tendrá un control asociado. Puede ser que un trabajador no siga el método adecuado de cómo taladrar una pared, ¿no? Por ejemplo, está taladrando pues sin marcar un punto de apoyo, ¿no? Va a poner el taladro, se le va a ir por todos lados, ¿no? No sé si alguna vez han taladrado ustedes, ¿no? Entonces, hay métodos, hay maneras de cómo realizar las cosas, no solamente una tarea, sino una actividad, ¿sí? Entonces, a eso se relaciona el método, ¿sí? Quizá, por ejemplo, en los procesos de cocina, el método, o sea, la forma en la que vamos a preparar es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes nos están haciendo alguna vez un queque y dice esperen 30 minutos, ¿no? El método dice espere 30 minutos del horneado y no abra el horno, no vamos a abrir el horno a los 5 minutos de que estamos horneando, no sé, un queque. ¿Por qué? Porque se malogra el proceso, ¿no? Flum, se desinfla el queque, ¿no? O ya no se infla, creo, ¿no? La levadura, pasa algo, hay una reacción con la levadura, supongo, ¿no? Entonces, ahí se está haciendo mal el método, ¿no? Hay un riesgo de que no pase, de que no suceda eso. El método, estamos violando el procedimiento adecuado de cómo realizar ello. ¿Cómo evitamos eso de ahí? Entonces, ¿qué controles aplicamos? ¿No? También cuando apliquemos controles, pongamos los controles que la organización está en capacidad de hacer, no nos volvamos muy ingenieros ya mecatrónicos, ¿no? Porque normalmente los controles es ya poner un robot para que haga esto, poner un aparato, un dispositivo con un controlador lógico programable, un PLC, que se encargue de cerrar la puerta del horno y nadie la abre. Eso no va a suceder en la realidad en la organización, ¿no? Hay que poner los controles mínimos que la organización pueda aplicar o el responsable del proceso con su equipo esté en condiciones de aplicar. Tampoco caigan en poner un policía para cada proceso, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar que alguien haga
que no se caiga en un riesgo poner un inspector de seguridad en todos los puestos, poner un inspector que se realice adecuadamente. No, eso no es un método de control, ¿no? Adecuado. ¿Me estoy dejando entender? ¿Se entendió, Calle? Sí, sí, ingeniero Bocángel, también le comprendí que su respectivo control sería un método mejorado, por ejemplo, ¿no? Que mejore ese método con el que del proceso. Sí, no, a ver. Se supone que hay una manera adecuada de realizar las cosas, ustedes ya lo han determinado. El riesgo sería de que eso no se cumpla. ¿Cómo hacen que se cumpla la manera adecuada en realizar el proceso o el procedimiento, ¿no? De cumplir el procedimiento. Ese es el control, ¿no? A través, ¿cómo hacemos de que todos los trabajadores sigan el método adecuado? A través de capacitaciones, inducciones, sensibilizaciones, ¿no? Procesos de inducción en campo, capacitaciones continuas y todo ello. Evaluaciones de los supervisores. Esos son los métodos que nos van a ayudar a controlar ese riesgo de que alguien haga lo que no debe hacer. Esos son algunos controles, ¿no? Habrá otros controles que se les llama controles de ingeniería, ¿no? Que es bloquear tal cosa para que no suceda esto, poner un guardamotor, también pueden comentarlo ello. Pero ¿cuáles son los métodos de control que nos van a garantizar que ese riesgo no suceda? ¿Se entendió? No es proponer una mejora ahí, sino es mostrar cuáles son los controles que van a garantizar que ese riesgo se mantenga en control. No que van a bloquear para siempre el riesgo, no, sino cuáles son los controles que en el proceso se deben aplicar constantemente o velar que se apliquen para que ese riesgo no se materialice. ¿Se entendió, Calle? Entendido, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Ingeniero, algo así como una prevención del riesgo. Claro, pues el método de control siempre es preventivo, ¿no? ¿Sí? Gracias, ingeniero. Ok. Muy bien, entonces si no hay más consultas, 4 personas han comprendido riesgos y controles, pero han habido 2 integrantes nomás que han contestado. Supongo que a todos les ha quedado muy claro, siempre hay espacios para preguntar, ¿no? Recuerden que todo este conocimiento, ¿no? Es consultado en las evaluaciones. Bien, entonces, y aplicados a su trabajo, ya no de solamente forma teórica, ¿no? Entonces siempre hay que aprovechar para hacer consultas. Muy bien, hemos culminado entonces con la matriz de caracterización, damos por culminado este tema y nos reencontramos la próxima semana para dar por culminado la segunda parte, ya un poco más rápida de gestión por procesos y la subsiguiente semana, si es que todo va bien, ya ingresar a ver el análisis de la cadena de valor de una organización. Una cadena de valor está compuesta por sus procesos. Muy bien, va a ser muy importante que todos avancen por favor sus caracterizaciones para que vayan teniendo conocimiento de los distintos procesos. Eso sería todo por el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y por más que haga frío, traten de mantener los ambientes donde estén ventilados, no generen aglomeración. Cuídense y cuidémonos todos. Hasta luego. Muchas gracias.